para una vez que abro el libro y se abre por donde tiene que abrirse, por la parte que estaba buscando, y no puedo retrasarme, sino todo lo contrario, volar y adelantarme, se corta esto y me deja hablando solo. Bueno, la editorial, por cierto, era Dorling Kindersley. Estaba pensando, claro, en el museo de Kensington Sur, estaba pensando en el museo Victoria y Alberto por la CAI, porque es una editorial muy dada al esplendor visual y a las colecciones de artes decorativas y a la presentación en términos muy decorativos de la ciencia, muy de museo del siglo XVII o del siglo XVIII. Y por eso tenía la idea de Kensington. No, Kindersley, Dorling Kindersley, D.K. Dorling Kindersley. Bueno, pues precisamente estaba diciendo que se me ha abierto por la parte que yo quería mostrar. Y aquí se ve el estilo de Dorling Kindersley, porque evidentemente esta ilustración de Warwick Goble para la traducción de Mackenzie, de Alexander Mackenzie, Alexander Mackenzie no era el militar, de Donald Mackenzie. Bueno, ahora lo veremos. Lo corta de manera extraña, ¿verdad? Han troquelado la figura. Bueno, este es el pasaje donde digo que aparece lo de las aspas de molino. Y lo presenta así. Shurpanakha llega a Shurpanakha. Es como una entrada teatral. Y esto es bastante importante, desde luego, en el poema épico. ¿Cómo trata esto? Pues hay una cita literal, hay una cita textual del Ramayana de Valmiki, en letras muy grandes, y todo lo demás es resumen y comentario. Pero sí, aquí están las palabras de Valmiki, como lo estaban en... ¿Y ahora dónde he dejado? Aquí está. Como lo estaban en los resúmenes, y yo diría que, claro, esto es un resumen quizá incluso más extenso que esto. Esto puede leerse como un resumen, las citas textuales están en letra grande y todo lo demás es comentario, tanto literario como gráfico, como artístico, etc. Bien. Bueno, vamos a centrarnos en el pasaje de Shurpanakha y de entrada no solo en el pasaje, sino en el personaje de Shurpanakha. Y desde luego, curiosamente, para una correcta interpretación no me sirve, por supuesto, la traducción de traducciones, no me sirve la traducción de una versión de Valmiki, como es esto. Aquí nos dice: tenía las uñas como aspas de molino. Pero tampoco me sirve, quizá debería haberme dejado esto para el final, no, pero que se ve ahora. El año pasado, claro, yo llevo queriendo leer el Ramayana en condiciones desde hace mucho. No podía leerlo en la edición de Clay, primero porque es carísima, 80 euros de momento, y porque está incompleta. Desde luego no podía leerlo en castellano porque ya hemos visto lo que tenemos en castellano. La única manera en condiciones que verdaderamente se podía recomendar de leer el Ramayana hasta ahora era la edición en 7 volúmenes de la Universidad de Princeton. Pero en 2021 la Universidad de Princeton ha sacado este volumen que tiene solo el texto inglés, sin los comentarios, sin las traducciones, sin la edición sánscrita. Bueno, tiene un índice de nombres que ciertamente es muy útil, pero ya está. Y tiene un prólogo que se centra en cuestiones más bien contemporáneas. Por ejemplo, si buscamos en el índice de lo que hay en la introducción, pues encontramos, por ejemplo, Ravana como agresor sexual. Cosas muy de 2021. Y ya lo digo, una introducción tremendamente escueta, mínima, esencialísima, aunque meten lo de Ravana como agresor sexual. Y lo que hay en estas 900... vamos a ver. El índice para tener un dato realista, es decir, no voy a contar el índice de nombres. El índice de nombres empieza en la página 857.
Por tanto, 857 páginas de épica sin notas, solo la épica, solo el poema, que es bastante, pero evidentemente bastante menos que el libro de los Reyes de Ferdowsi, que tenía 1700 páginas en la traducción francesa de las Bellas Letras, que es incluso más grande que esta, aunque claro, menos apretada, ciertamente. Y desde luego es mucho menos que el Mahabharata. Entonces es una épica que es un libro que se puede leer como tal libro desde el principio hasta el final. Y desde luego nuestros estudiantes los que leen por placer cosas mucho mayores. Esto es mucho menos que cualquier libro de fantasía épico, erótico, festivo, taurino, musical, de las que ahora tanto se venden. Claro, ciertamente, no necesariamente quiere decir que se lean, y de hecho hay muy fundadas sospechas para suponer que nos llevan a... En fin, hay muy fundadas sospechas de que la gente compra esos tochacos pero no se los lee. Y una prueba es el libro It de Stephen King, en el que parece ser que nadie se ha dado cuenta de que al final hay una orgía infantil. Está, pero claro, está en las páginas... ¿Dónde está? En una de sus páginas finales. Es como, ¿y eso viene en la Biblia? Bueno, sí, en alguna de sus páginas finales. Bueno, se compra pero no necesariamente se lee. Esto, desde luego, merece la pena leerse, pero tampoco vamos a remachar e insistir mucho. Hay cosas que son saltables, evidentemente, sin que esto suponga una falta de respeto al estro poético de Valmiki. Bien, pues esta edición es fantástica para leerla desde el principio hasta el final, pero efectivamente, al no tener las notas que tiene la edición en 7 volúmenes, bueno, la presentación es esta. Cuando habla del texto. Vamos a ver. El texto. Aquí está. Esto es todo el texto inglés de la traducción de la Universidad de Princeton del Ramayana de Valmiki, publicado entre 1960 y 1970. Es una edición muy enmendada, contiene el prólogo. Aquí dan las gracias a todos los sanscritistas previos. Aquí no dice lo de los volúmenes, pero creo que sí, que son 7. Son, desde luego, muy generosos con este tipo de cosas, porque dicen que, claro, hay muchos Ramayana, que a cualquier refundición del Ramayana se le puede llamar así, porque básicamente lo que significa es el viaje de Rama, pero para este caso no es válido, porque esto tiene su nombre, y esto es el Ramacharitamanasa. Y lo que han hecho aquí es como si yo me voy a la India y cojo la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno y pongo en la portada El Quijote de Cervantes, y pongo auténtica joya de la literatura española. Y los indios lo compran y dicen, vaya, pues cómo ha cambiado. Yo no esperaba que el Quijote fuera tan hablador. Y es exactamente lo mismo. Es coger la vida de Don Quijote y Sancho de Unamuno y poner en la portada Don Quijote, sí, auténtica joya de la literatura española, y pongo Unamuno, ¿verdad? Pero el ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha por Unamuno. Esto es lo mismo que están haciendo aquí. Dicen los autores que, por cierto, son Goldman y Goldman, que claro, uno con estos apellidos más esperaría un despacho de abogados que unos sanscritistas, pero si queremos leer el Ramayana hoy día, y cuando digo hoy día, pues digo realmente hoy, porque ayer casi no estaba, esto es de 2021, tenemos que ir a la edición de Goldman y Goldman, de Robert Goldman y Sally Goldman. Vamos, Sally Sutherland Goldman, que sería, imagino, su apellido de soltera. Bueno, Goldman y Goldman. Hay que ir a Goldman y Goldman, y Goldman son muy generosos, porque dicen esto, que no, que todos los Ramayanas son válidos, bueno, pero que este es el original, el más antiguo, el sánscrito, y recuerda, eso sí, que en el propio prefacio del poema, Valmiki llama al poema de 3 maneras que pueden ser sus títulos. Ramayanam, Sitayash Charitam Mahat y
Paulastya-vada. Pero claro, lo popular es Ramayanam. Ramayanam es lo que en fin, lo que académicamente se usa para referirse a esta obra. Sí, vamos, realmente dicen que tienen que especificar el Ramayana de Valmiki, a pesar de que no se dice la Odisea de Homero o la Eneida de Virgilio. Bueno, en algunas ediciones sí, claro, se habla de la Odisea de Homero, que por cierto, Homero es otro poeta que está tan disputada su existencia como la de Valmiki. Si aquí entra Wolf, evidentemente también vamos a poner dudas sobre la existencia de Homero y sobre la fecha en la que vivió, su ciudad de origen, etc. Esta es la edición más recomendable, pero evidentemente, ya lo he dicho, no tiene notas y solo comenta algunas cosas muy esenciales, entre las que está que Rávana sea un agresor sexual. Y bueno, en el índice sí que hay un poco de comentario, pero muy por encima. Es un índice analítico. Y las notas evidentemente están en los 7 volúmenes, y es que creo que son 7. El presente volumen editado y revisado, vamos a ver, eso es, representa el texto completo de la traducción original en 7 volúmenes de la Universidad de Princeton la traducción de la Universidad de Princeton de la edición del Instituto Oriental, de la edición crítica del Instituto Oriental de Baroda, del Ramayana de Valmiki. Esta traducción, que se acompaña con extensas introducciones y una densa anotación erudita, fue publicada en una serie, periódicamente, bueno, por partes. Fue publicada por partes en la Biblioteca de Traducciones Asiáticas de Princeton entre 1984 y 2017. Entonces salen unos 7 volúmenes que tardaron mucho en completarse, al igual que los de Harvard, al igual que los de la Clay Sanskrit Library. Y en cuanto, poco después de que se han completado, 2017, hasta 2017 no estaba la traducción de Princeton completa, pues a partir de 2017 se ha podido hacer lo que tanto esperábamos y tanto necesitábamos, que es por fin el Ramayana en un solo volumen, que lo podemos leer desde el principio hasta el final y nos hemos metido entre pecho y espalda el Ramayana entero, por fin, sin resúmenes, sin adulteración, sin gato por liebre, el Ramayana entero tal cual. Pero claro, efectivamente, la traducción es impecable, pero aún así, evidentemente, necesitamos el conocimiento ya no solo de lo que han hecho otras versiones y ya no solo del arte que se deriva, la música, las fiestas populares, arte popular y arte culto, no solo el arte que se deriva del Ramayana, sino que ciertamente necesitamos conocer algunos aspectos, algunos elementos de la cultura india para entenderlo. Y no es necesario siempre, no para todos estos casos, va a ser necesario acudir a la edición en 7 volúmenes. ¿Dónde recomiendo acudir? ¿Dónde recomiendo ir cuando tengamos una duda? Pues a Wikipedia. Recomiendo ir a Wikipedia. Y vamos a poner un ejemplo concreto con el caso que estábamos viendo de Shurpanaka. Me voy a Wikipedia y busco Shurpanaka. Busco aquí a la Shurmana. Sí, claro, Shurpanaka es la Shurmana original, porque es la hermana de Rávana. Esto de Shurmano es una cosa que decían los canis, es decir, los canijos de Sevilla. Es lenguaje de internet. Bueno, yo me voy imagino que se está viendo, por cierto, que claro, aquí aparecen cosas de aplicaciones. No quiero que me pase lo que a un líder, los llaman de los comunes, como si esto fuera Inglaterra, a un líder populista
de la República Catalana Independiente Socialista, que hizo una captura de pantalla y se veían las pestañas, las ventanitas de lo que estaba viendo. Y estaba viendo vídeos porno de japonesitas vomitando, lo cual, si fuera de intento, fuera una broma, sería la mayor... Es ese tipo de cosas que si uno las hace a propósito son absolutamente geniales. Está diciendo, pueblo, levantaos en armas e independizados del yugo español, japonesitas vomitando. Si eso fuera una humorada voluntaria y premeditada, demostraría que ese hombre era un genio. Pero era un accidente y demuestra absolutamente todo lo contrario. Bueno, yo no tengo nada impúdico. El correo y Instagram, que no lo uso para cosas impúdicas. Viene al principio la transliteración que deberían haber usado aquí. Porque aquí escriben las cosas como suenan en inglés. Entonces, aquí lo escriben como primera presentación, como primer lema, con dos O's. Shurpanaka, ¿verdad? Para pronunciar Shurpanaka con una U larga. Sin embargo, aquí resulta que lo escriben con un normal, en lugar de con dos O's, a pesar de que otras cosas, con lo cual, mal, a pesar de tener asesoramiento académico, etcétera, pues hay irregularidad en las transliteraciones, porque otros nombres con U larga los transliteran con dos O's, y aquí, sin embargo, es una U larga y lo han puesto como si fuera una U breve. Así que, claro, no hay que fiarse demasiado. No es un libro académico. Esto no es un libro académico, esto es un libro de estampas para hacerse una idea general del Ramayana, pues como el resumen que he presentado antes, como este resumen. Y diría yo que en comparación, desde luego, muchísimo mejor que este resumen es este otro. Pero ya lo digo, en fin, tampoco es la edición de Princeton, que como vemos todo está rigurosamente bien transliterado, con todos los signos diacríticos y sabemos perfectamente cómo se pronuncian. Bueno, pues estamos en el pasaje de U larga, de Shurpanaka, también K larga, K. Bueno, vamos a ver en Wikipedia la misma imagen, solo que íntegra, en calidad digital, porque esa es otra. Hay imágenes que en este libro están bien, pero otras que están vergonzosamente borrosas y son inadecuadas para un libro de lujo, como en fin, esto, se entiende como libro de lujo, tiene muchos dorados y sin embargo hay imágenes que no están a la altura. Sin embargo, no voy a dejar de recomendarlo. Es un complemento perfecto, es un complemento gráfico, artístico, perfecto a la lectura del Ramayana. Pero, como digo, falta la cultura material y otros detalles históricos. Y esto nos lo va a dar Wikipedia. Vamos a ver qué dice Wikipedia de Shurpanaka. Vamos a ver, Shurpanaka. Vamos a ver. Sánscrito. Y nos viene en Devanagari. Y luego la transliteración en el IAST, es decir, en el International Alphabet of Sanskrit Transliteration. Y en el IAST, en el International Alphabet of Sanskrit Transliteration, se escribe Shurpanaka, es decir, con una fricativa que curiosamente, claro, en fin, en el manual de sánscrito de Rodríguez Adrados, sánscrito y védico clásico, dice que se pronuncia con la lengua plana, sería como la misma S con... ahora mismo no recuerdo, pero el caso es que he encontrado que hay diferencias en las indicaciones sobre la pronunciación entre Rodríguez Adrados y Ana Agud. Pero por simplificar todo, vamos a entender que esta S con un acento agudo
tiene el mismo valor que en polaco o en polaco en las lenguas en las que existe, que es una S con la lengua más bien plana, como la S cordobesa, pero como la S, sí, es que, pero la S cordobesa es coronal y esta es palatal, una S palatal plana, a diferencia de que es más redondeada. Esta sería como en polaco, la U larga, pues shurpanaka, esta na, que es una N cerebral, que no se hace con el cerebro, sino que, evidentemente, sino que la punta de la lengua se lleva, bueno, a ver, se supone que, claro, no, aquí está el cerebro, ¿verdad? Si yo quiero llevar la lengua al cerebro, vale, sí, si yo quiero llevar la punta de la lengua al cerebro, ¿dónde la tengo que llevar? Pues al paladar. Cuanto más atrás, mejor, porque aquí están las cavidades de la nariz. Entonces yo llevo la lengua más atrás y por eso se llama cerebral, porque estoy poniendo la N con la punta pegando a una pared donde ya ahí está el cerebro. Si damos con una escoba, el cerebro dice, ¿qué pasa? ¿Qué estáis haciendo? Vale. Shurpanaka. La KH, por supuesto, es aspirada. Cuando vemos KH en inglés, generalmente está transliterando un ja o el sonido j, nuestro sonido J en cualquier lengua donde exista, pero en sánscrito no. En las lenguas indias no, esto es una aspirada. Como en griego clásico, K. Entonces, aquí nos dice Wikipedia la pronunciación debida, correcta y completa, a diferencia de este volumen didáctico y al igual, eso sí, que el volumen académico. Nos está diciendo que se pronuncia Shurpanaka. Y ahora bien, nos dice el significado del nombre, cosa que en el índice de nombres de la edición de Princeton, de la edición popular de Princeton, no aparece. Porque eso se remite a las notas de los 7 volúmenes. Simplemente se nos dice quién es Shurpanaka, que es la hermana de Ravana. Pero no se nos dice qué significa su nombre. Y aquí viene el pasaje en el que ha tropezado la pseudo-traductora española. Porque, además, es que, claro, ella habrá encontrado en nota que traducen el nombre y entonces dice, y tenía las uñas, pero eso es una traducción del nombre, ya lo está diciendo el nombre, es un nombre parlante, es un nombre transparente. Significa la que tiene las uñas como, claro, y entonces, en inglés es winnowing fans. Entonces ella ha visto esto de fans y ha pensado en un ventilador. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es un ventilador? Pues aspas de molino. Winnowing fans. Pero no son aspas de molino. Winnowing fan es un cedazo. Es un cedazo. Una criba, una batea. Pero, claro, yo cuando lo leí en inglés, o leí un resumen del Ramayana, pues me quedé igual, porque claro, un cedazo, una criba, ¿cómo son nuestras cribas y cómo son nuestros cedazos? Redondos. Nuestras bateas, nuestros cedazos, nuestras cribas son redondas. Yo creo en todas partes. La que tiene las uñas como una cosa que en realidad es redonda. Pues claro, no lo entendí. Pero resulta que si nosotros en Wikipedia pinchamos sobre winnowing fans y directamente sobre winnowing, resulta que nos sale lo que nos tenía que salir, que es una batea india, concretamente una fotografía en la que están aventando el arroz en Uttarakhand, en la India, se atribuye a un tal Yan. Bueno, y nos enseña cómo es una batea india, no un cedazo indio, no los nuestros, que son redondos, sino esto que sí parece una uña. Incluso parece una cuña, ¿verdad? O como un recogedor. Entonces, viendo esto que es pura cultura material agrícola, que no está en los diccionarios, entendemos la imagen, entendemos por qué dice
que tiene las uñas como bateas, pero claro, no como las nuestras, no como nuestros cedazos, como los indios, no como nuestros cedazos, sino como los cedazos que son un elemento popular, reconocible en toda la India, como en España sería reconocible, pero en realidad no, porque ¿quién reconoce ahora, en nuestros días, quién va a un restaurante típico, a un asador, y hay un trillo y sabe que eso es un trillo? Muy poca gente, muy poca gente. Sin embargo, si queremos leer a Lope de Vega, tendremos que saber lo que es un trillo. Cuando Lope de Vega nos habla de sus trojes y de los aldeanos de Lope de Vega que tanto aparecen, porque claro, en la monarquía hispánica el pueblo es importantísimo y los campesinos y sus cosas aparecen en el teatro, y el teatro también se dirige a los campesinos y aparecen trojes y trillos. Y por supuesto en Homero también hay que conocer no solo los términos de marina, no solo los términos de navegación, sino también los términos del campo, porque los reyes son pastores e incluso porquerizos y también agricultores y tienen tierras, y la cultura material hay que conocerla, no hay que quedarse solo en la alta cultura artística, en la sublimación del teatro, porque necesitamos entender y conocer muchísimos objetos de la vida cotidiana, agraria, pastoril, bélica, militar, para saber de lo que están hablando. Si yo no sé que en la India las bateas tienen esa forma, a pesar de que me digan significa esto, pues yo me quedo igual, porque yo esta imagen, yo las palabras no las sé interpretar si no me remiten a la imagen. Luego aparece esta imagen de la traducción de Donald Alexander, sí, Alexander Mackenzie, como el militar que visitó Andújar. Esta imagen esta imagen occidental, esta obra artística de Warwick Goebel, en la traducción de Donald Alexander, para ilustrar la traducción de Donald Alexander Mackenzie, que la podemos ver íntegra. Bien, pues, ¿por qué además de por esto de las bateas, que me parece un ejemplo clarísimo de que hay que conocer la cultura material, me vino a la mente esta historia ayer, que era el Día de la Mujer Trabajadora, o el Día de la Mujer era 8 de marzo, y me quedé pensando, porque había estado pensando en la Araucana, que sí, es un poema épico, en donde Ercilla muestra su nobleza, pero si uno se para a pensar y empieza a juntar ciertos detalles del poema, a Caupolicán lo empalan, ciertamente dice Ercilla que hubiera puesto su espada para evitarlo, pero a otro le cortan las manos y bueno, al final, atando cabos, ahí sale una auténtica carnicería que cualquier persona poco leída y que solo se manejara con memes y con soflamas y consignas elementales de internet, pensaría que Ercilla lo que está haciendo es leyenda negra y lo llamaría negro legendario, que es una palabra que se han montado ahora. Y sí, bueno, la Araucana cuenta lo que cuenta, pero es, sí, enteramente cierto que el autor está de parte de los vencidos, y el autor lo que hace es glorificar a los derrotados, como Cairasco de Figueroa también alaba a los canarios. Ciertamente, la visión de los vencidos es positiva. La visión que se tiene de los vencidos es positiva, se los heroiza, se los glorifica. No deja de contar que les han cortado las manos, los han empalado. Ahora bien, claro, ya trataré a Ercilla, pero claro, a propósito del Día de la Mujer, yo estaba preparando esta lectura, porque yo descubrí que existía este volumen, he tardado un año en enterarme, claro, pero es lo que digo. A nosotros, a los profesores de secundaria, no nos vienen a dar cursos diciendo hay estas novedades bibliográficas, han salido todos los papeles de Calderón, como en aquel anexo que tuve que hacer a la presentación de Calderón, porque yo no sabía que existía ese libro. Han salido todos los papeles de Calderón o relacionados con Calderón, con sus acotaciones, con sus instrucciones para las representaciones. A nosotros no nos vienen a decir que ha salido en un solo volumen todo el Ramayana, que estaba en 7 volúmenes en Princeton. No vienen a decirnos esto, nos vienen a decir cómo se puede saltar con una pelota, cómo podemos hacer reuniones informativas de recortar marionetas, de hacer macramé. No, ojalá nos enseñaran marionetas, que por cierto es una de las artes
que tiene que dominar la cortesana, perdón, perfecta en el Kama Sutra, o Kama Sutram, como Ramayanam. Bueno, ojalá nos enseñaran marionetas, no, nos